Bienvenidos a este tercer bloque de conexiones. En este ya es la última conexión de la materia. En este bloque de conexión vamos a estar hablando sobre el proceso de consultoría administrativa. De alguna manera es una conexión algo breve pensando que ya prácticamente tienen bastante de la consultoría administrativa, las generalidades, hacia dónde van las TICs, hacia dónde van la responsabilidad social corporativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí vamos comentando, vamos compartiendo los pasos de la consultoría administrativa, ¿sí? En donde son una serie de, bueno, hay varios tipos de metodologías, pero una de las que se recomienda mucho es lo de las 5 medidas o lo de los 5 pasos, en donde en el paso 1 va una fase de iniciación de consultoría, en una fase 2 va la parte de diagnóstico, la tercera de planificación de medidas, la cuarta de aplicación y la 5 de terminación de la consultoría. Muy bien, en la fase de iniciación vamos a estar hablando sobre los contactos con los clientes y es súper importante establecer el primer contacto con el cliente. Es decir, ya hemos platicado en semana 1 que normalmente para hacer contactos con los clientes al final del camino tiene que ver con una relación social. A veces que te contactan los mismos clientes de recomendaciones que tienen o en caso de que no, de alguna manera desde otro método puedes establecer contacto, a lo mejor una canvaseo, a lo mejor alguien que te recomendó, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces es importante el primer contacto para ir rompiendo el hielo, ¿no? Por un lado y por otro lado que vayan confiando en la relación del consultor-consultado, ¿sí? Es en donde tú puedes, de alguna manera, ir rompiendo las cosas o ir viendo qué onda con la información desde un inicio, ¿no? Entonces, a partir de eso se va generando una relación de cliente. A veces aquí hablan mucho sobre lo que seguían normalmente los consultados a la hora de elegirte. Uno de ellos es la fama, recomendación de alguien y que ya se está renovando consultoría con esta persona. Muy bien, después de eso sigue, o bueno, parte del primer paso del contacto con el cliente es preparar la reunión inicial. Usualmente la reunión inicial es una reunión leve de entrevista, no llega a ser diagnóstico general, ¿sí? Normalmente tiene que ver con un poco de guión socialización, guión introducción de lo que vienen de la situación de la empresa, ¿sí? En donde vas viendo o vas cuidando un poquito tu terminología, va entendiendo la otra persona qué es lo que te dedicas, qué es lo que haces, o si ya existió reunión previa o un trato previo, pues ya nada más vas viendo avances conforme la otra vez que los viste, etcétera, etcétera, etcétera. Vas preparando y vas generando una reunión inicial para después establecer ya, ahora sí, la idea que de alguna manera tengas la confianza con el cliente a partir de la impresión de que puedas llegar a estar platicando o no. ¿Sí? Aquí a lo mejor sí puedes llegar a hacer un par de slides, un trío de slides para hacerle una presentación leve, pero no llegas a nivel diagnóstico, simplemente es a nivel observativo para ver qué está pasando, ¿no? Entonces estableces primero contacto con el cliente y apenas estás iniciando la relación de consultoría. A partir de aquí ya es en donde viene la primera herramienta que nos va probando como consultores, ¿no? Es decir, el diagnóstico de inicio preliminar, en donde el diagnóstico preliminar ya vas haciendo una serie de preguntas como cuando vas al doctor y te empiezas a hacer una serie de preguntas para ir descartando cosas en donde van platicando ya conforme al tema, conforme a lo que ya espera el cliente y a partir de eso se propone, va siendo un punto de partida para lo que se propone. Entonces el consultor ya es en donde empieza a pedir información, empieza a ver qué es lo que está sucediendo con la empresa, voltea a ver la historia de la empresa, la misión, la visión, depende de qué tipo de consultoría sea. Por ejemplo, si es una consultoría de ventas, pues a lo mejor va pidiendo un histórico de ventas, va pidiendo a ver si tienen registros, van pidiendo ciertas cosas o ciertos datos que le va a permitir después dar un veredicto. Entonces, en el diagnóstico preliminar, usualmente son los datos previos que pides, o a lo mejor algunas preguntas clave que le haces a las personas, de tal suerte de que tú ya vas teniendo una claridad más o menos de lo que estas personas van teniendo.
Entonces, es lo que va haciendo en el diagnóstico preliminar. Vas haciendo una serie de pasos, para ir viendo como qué es lo que le duele al cliente. Para poder, después del diagnóstico preliminar, viene lo que es la propuesta al cliente, ¿sí? Dentro de la propuesta al cliente es justo lo que les pedí en el proyecto integrador. En el proyecto integrador les pedí una portada, una introducción en donde tenía que ver con generalidades de la consultoría, un diagnóstico que es la herramienta justamente previa, donde lo que busco es una radiografía del estado actual de la empresa y una propuesta técnica y económica, o sea, en pocas palabras, una propuesta del cliente de consultoría pensando de que es lo que va a recibir el cliente de ti, ¿sí? En donde la propuesta técnica y económica tienes que hacer gala un poquito de lo que tú abordas o lo que tú crees que es el problema, con qué tipo de cosas van a alcanzar contigo. Es una propuesta, al hacer propuesta técnica, vas pudiendo poner a lo mejor un calendario, vas poniendo a lo mejor una serie de pasos que tú ves como métricas indispensables para la hora de que estén realizando un servicio contigo, y va siendo muy claro en qué productos o qué entregables van a tener y de qué manera pues es el beneficio de lo que vas teniendo. Mientras dejes bien en claro qué entregables tengas en la propuesta técnica, ¿sí? Y de qué manera, de manera genérica, de qué manera lo vas a abordar, y que también tengas desglosado de qué manera vas a cobrar, ambas partes quedan de acuerdo, pues vamos caminando. Usualmente en esta fase que es de propuesta técnica y económica, usualmente no queda la primera porque es cuando algunos se pueden retractar, algunos no quieren entrarle, algunos se les puede llegar a acercar, o otros te quieran agregar alguna otra herramienta o alguna otra técnica o algo extra por ahí para que de alguna manera se encarezca, etcétera, etcétera. Entonces, depende de la magnitud del proyecto, depende de la magnitud del servicio requerido por tus clientes, es el número a veces de propuestas técnicas y económicas. He llegado a ver propuestas técnicas y económicas, la octava, la novena versión de algo, cuando sobre todo son proyectos grandes. ¿Sí? Cuando es un proyecto pequeño, pues hay poca margen de negociación. Cuando es un proyecto grande, suele crecer el margen de negociación. Entonces, vas partiendo de la propuesta técnica y económica para empezar a hacer manos a la obra. Ojo, en la propuesta técnica y económica no vas a poner todo lo que, o vas a poner lo que vas a hacer, más no vas a decir cómo lo vas a hacer. Si dices cómo lo vas a hacer, pues podría ser un error de primera vez, en donde pues prácticamente les des hasta la cura, ¿sí? Y, pues que después vayan con alguien que cobre menos. Entonces, sí recomiendo que digas qué irías a hacer, más no todos, absolutamente todos los cómo. La idea es que ya dejes las pautas a algunas cosas a tu know-how, ¿sí? Bien. Después de eso viene el contrato inicial de consultoría. Aunque existen diferentes tipos de acuerdos, el mejor de todos obviamente será el contrato escrito. La carta de acuerdo, normalmente la firma, en donde normalmente un contrato viene con las generalidades de un contrato, vaya, que tenga el objeto, el lugar de reunión, que tenga la fecha de duración de la consultoría, que tenga los objetivos a alcanzar de cada una de las partes y las sanciones. Si ya viene con eso, ya estás del otro lado y que puedan tener firmas de ambas partes. Yo recomiendo 1000 veces antes un contrato escrito que un acuerdo verbal, aunque también por efectos legales el que haya un acuerdo verbal no te exime del derecho, porque en un acuerdo verbal, mientras haya muchos testigos y que los testigos puedan estar hablando en pro de lo tuyo, pues también puede ser efecto. Pero normalmente en este mundo preferible tener 1000% algo por escrito. ¿Sí? Maestro, Sí, Karina. en el caso de que, como comentábamos anteriormente, en el caso de que no funcione la asesoría que les está dando a la empresa por X, que no lo tomaron en cuenta o que no lo quisieron llevar a cabo, lo que sea, ¿a usted también le van a firmar otro documento en el que expresan que no se llevó la finalidad por causa de ellos? ¿O cómo se va usted a respaldar como? Esa es una muy buena estrategia, justamente. En algunos se hace, aparte de contrato inicial,
Ya cuando no, es a lo mejor una carta de rescisión de consultoría, de servicios de consultoría, en donde si ven que en ambas partes están de acuerdo con ya no continuarla y todavía no se ha llegado a la fecha, a lo mejor hacer un documentito o algo por en donde dice, ¿sabes qué? Me eximo la responsabilidad porque no llegamos a nada, ¿sí? O algo por el estilo, y ahí te puedes defender un poquito. Pero si no, en teoría, pues si no, si se nomás no se continuó y no existe un comprobante por parte del consultor, y tampoco puso en el contrato inicial de la consultoría cláusulas de rescisiones por las cuales se pueda salir del contrato, está en problemas el consultor. Usualmente, por eso es bien importante en el contrato inicial poner, poner las cláusulas de rescisión claras a merced de papeles evidencia del no cumplimiento, ¿no? Si, oye, ¿sabes qué? Si a la cuarta reunión que no asista el consultado o que me deje plantado el consultado, se rescinde este contrato, ¿no? Y que cada vez que se van a hacer una acta de firmas o algo por el estilo que pueda comprobar la no asistencia de alguien, ahí pues podrías defenderte, ¿sí? Si no, es como cuando tú prestas un servicio y simplemente no te apareces, ¿no? Entonces, ahí la tiene de ganar el que le es prestado el servicio. Yo sí cuidaría mucho las letras pequeñas y ser bien cuidadoso con el papeleo a la hora de que se rescinde algo. ¿Ok? Como lo habíamos platicado, ¿no? El acuerdo tiene cláusulas. Yo por eso recomiendo que, aunque suena muy atractivo hacer nuestros, o sea, si te dedicas a la consultoría, que lo hagas ya bien sea sin papel o si lo haces con un papel, que lo hagas tú. Yo sí recomiendo por lo menos al principio tener algún contacto legal que te permita revisar por lo menos si los acuerdos y las cláusulas están bien redactadas y que no te metan en ningún problema. Sobre todo cuando metes algo escrito. Bueno, entonces, buena pregunta, Karina. No sé si ayudó. Sí, gracias. Excelente. Muy bien. Ya que tienes, bueno, en este caso, este diagnóstico no es el diagnóstico general que practicamos en la fase 1. Este diagnóstico tiene que ver más ya sobre ya revisar, ya que tienes un contrato de consultoría, ya empezar a trabajar ahí en el lugar en donde vas a estar haciendo la consultoría, y entonces estás viendo o revisas los objetivos de las empresas. Es decir, revisa sus métricas. Entonces vas revisando, oye, ¿qué están queriendo lograr? ¿Hacia dónde quieren llegar? ¿Cuáles son las que están logrando con esos objetivos? Hay que rediseñarlos, hay que ver o qué tipo de cosas o qué tipo de acciones se están generando a partir de los objetivos que tienen redactados. Y una vez con eso, empezar a hacer este análisis de problemas. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hacer ejercicios de toma de decisiones? Se pueden acompañar también de materias pasadas cuando estaban diagnosticando problema. ¿Se acuerdan cuando hicieron el diagrama de Ishikawa, cuando hicieron árbol de causa y efecto, cuando estaban haciendo herramientas que les permiten diagnosticar problemas de ese tipo? Entonces, ahí es en donde va sacando un poquito las verdaderas causas del problema. Usualmente tú ya los tienes desde un poquito antes en propuesta técnica y económica, pero puedes a lo mejor mejorar algunas cosas y a lo mejor hacer cambios en los acuerdos y llegas a encontrar cosas que a lo mejor no los tenías para nada contemplado, ¿sí? De todas maneras, la idea es que ya vas analizando las circunstancias y le vas dando información al cliente, vas estableciendo periodos de reunión para darle tus avances de lo que vas detectando y las recomendaciones que existan, y le vas brindando al cliente para que lo vaya trabajando. Y una vez hecho eso, pues que puedan ir trabajando con los planes de acción de lo que encontraste y que empiecen a planificar a qué medidas posibles pueden llegar a hacer, y a través de eso es cuando les comparto las herramientas de que pueden empezar a utilizar un poco el pensamiento creativo, herramientas como Design Thinking que les paso en esta liga que está aquí, que tiene más de 30, 40 herramientas para poder detonar un pensamiento creativo, o que puedas utilizar fertilización cruzada. Fertilización cruzada tiene que ver con, no benchmarking, más bien tiene que ver con que tú puedas juntarte con abogados, contadores, con otras profesiones y que puedas
que puedas generar soluciones a partir de diferentes ópticas de profesiones. También a lo mejor generar más de una alternativa y empezarla a sopesar dependiendo del tipo de consultoría. Si es una consultoría en ventas o de mercado o algo por el estilo, yo recomiendo mucho la ideología y metodología Lean Canvas, en donde de alguna manera lo pruebas con el mercado directamente. Si es ya una metodología de recursos humanos o administrativa, a lo mejor yo recomiendo que puedas a lo mejor rebotarla con con los empleados que te estás haciendo, o sea que puedas ver que puedas tener un brainstorming, una lluvia de ideas con ellos. De si es una parte legal, pues a lo mejor sí que te veas y te apoyes con un abogado, etcétera, ¿vale? Y entonces vas generando tus escala de medidas y vas viendo también a la hora de hacer presentación de propuestas, el análisis de riesgo, ¿no? El análisis de qué puede llegar a suceder si llegas a hacer esas alternativas y empiezas a ejecutar la planeación estratégica, ¿sí? Empiezas a generar una planeación estratégica de ver cómo va a tener el impacto las medidas que estás queriendo hacer y empezar a hacerlo, empezar a accionarlo para poder después medir los resultados, que es la fase 5, no antes, pues más que nada, pues capacitar a las personas para que tengan ahí, tengan las habilidades. A lo mejor parte de tu solución tiene que ver con que ellos adquieran una nueva medida y parte de la independencia que les hablaba de la clase 1, de la independencia financiera, administrativa y todo, tiene que ver como para que no dependan de ti una vez terminada la sesión de asesoría y consultoría. Entonces, ahí parte importante que tú puedas capacitar, que puedas generarles una nueva, o por lo menos una nueva visión de hacer las cosas y que haya al menos grados de dependencia posible. Entonces, normalmente acompañan estas sesiones de asesoría y consultoría. De hecho, creo que es de lo más capitalizable que tiene un consultor a la hora de hacer una capacitación y decir, fíjate, ya vimos esta y esta y esta solución, pero para que no vuelva a pasar, te voy a capacitar al equipo de trabajo para que pueda hacer esto, esto y esto y esto, y ya no estás requiriendo completamente del asesor o del consultor todo el tiempo. Y después de eso, pues se cierra la consultoría, ya bien sea que funcionó todo bien o que se interrumpió o que de que vieron que ya el consultor no es necesario o que a lo mejor el consultor les quedó mal. A partir de eso, pues se va terminando la consultoría. Todo depende de cómo haya quedado el contrato de rescisión para ver si se salió bien o se salió mal. Usualmente se sale bien. Usualmente, a menos de que haya una catástrofe, de que de plano hiciste algo que fue algo muy contraproducente a la compañía, pues se van a cumplir ciertas métricas que tú estableciste no muy agresivas y con eso se da por servida la consultoría final y con eso ya nada más está el evaluar la consultoría, que viene es pues qué tantas nuevas capacidades, qué tantos nuevos sistemas, qué nuevo rendimiento lograron, qué contrato se hizo, qué impacto tuvo lo que llegaste a consultar o capacitar en las personas. Entonces, a partir de eso ya uno va midiendo qué tan importante eres en las empresas como tal. Muy bien. Ok. Hasta aquí. ¿Alguna duda, ansiedad, comentario? ¿Cierre? ¿Algo? ¿No? ¿Sí? Ok. Entonces, a partir de eso está la actividad que les decía que va directamente al tema de consultoría, que es una propuesta técnica y económica literal. Esta puede ayudar mucho al proyecto integrador, ¿sí? En donde seas muy, muy, muy claro, como si fuera una cotización que quisieras vender sobre del tema que vas a consultar, pues que seas muy claro qué vas a ofrecer y cuánto vas a cobrar y que quede muy claro por qué cobras lo que cobras. Muy bien. Entonces, la idea de la última actividad es justamente que pueda servir al proyecto integrador y que prácticamente sea el cuerpo del proyecto integrador. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, si no hay ansiedades,